El siguiente episodio contiene material sensible y posiblemente no sea apto para todo público, por lo que se requiere escuchar con discreción. Hoy les quiero compartir un momento duro de mi vida, el post-operatorio de una de mis cirugías del corazón. En este episodio seguramente van a entender qué es la resiliencia en mi vida, cómo las simples pequeñas cosas te pueden cambiar un momento, un día, un mes, un año o una vida. Yo soy Pehuen Milicenda y esto es Un Corazón con Muchas Almas. Episodio 3. Resiliencia. Habilidad de adaptarnos, superar adversidades y salir fortalecidos. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo y aprender. Y eso es lo que intenté hacer durante todos estos días difíciles. En el capítulo anterior hice hincapié en todo lo que fue mi operación, lo que pasó antes y lo que pasó durante, que fue ese increíble viaje astral. Hay un par de detalles que les quiero contar ahora para que entiendan, por más de que me hayan operado de urgencia y no haya sido mi médico que sabía todo sobre mí, Barbero Marcial, que ya lo conocen, todo indicaba que yo tenía que estar en esta tierra con vida y cumplir un par de misiones, ¿no? Las 7 válvulas que mandó del día lunes antes de la operación, que terminó siendo el martes, y no el jueves como estaba previsto, llegaron de casualidad ese lunes, pero tenían que llegar el día miércoles, siempre se hacen 24 horas antes. Gracias al universo o lo que sea, el lunes ya estaban listas. Y ahí sí iba a ser jodida la llamada de pedir 7 válvulas de urgencia, ¿no? Imagínense el martes a las 7 de la tarde, che, tengo que operar acá, necesito 7 válvulas. Bueno, las válvulas ya estaban. El médico que me termina operando el día antes había perdido un vuelo, ya que se iba de viaje y no iba a estar el martes en Córdoba. Otra cosa, los martes casi siempre había operaciones programadas en el quirófano que me operaron. Justo ese día no. Y hay un par de cuestiones más, pero se va a hacer larguísimo, pero esas las elegí. Volvamos al momento en que yo abro los ojos después de la operación y veo enfrente mío la radiografía con un elefante, que obviamente no era un elefante. Y bueno, estaba pasadísimo de anestesia, eran 11 horas que había estado durmiendo. Les dije que sentía como si me hubiesen cagado a palos y no sentía mi pierna derecha, primera alerta. Pero la sed no me dejaba pensar. Aparece una enfermera y me dice, ¿estás bien? O sea, fue automático, como que estaba esperando que me despierte claramente. Empezó a sonar un pitido un poco más, no sé, de las pulsaciones de atrás mío, como avisando que estaba despierto. Y yo con los ojos así alcanzo y le digo, como Bob Esponja en el capítulo de la que va a la casa de Arenita y dice, ¡agua, Arenita! Un poco, bueno, eso. Con lo único que tenía de vida en la voz, o sea, yo ahí me acuerdo mi voz y digo, menos mal que hoy tengo la voz que tengo, porque si me quedaba la voz así para siempre hubiese sido una desgracia y hoy me tendría que haber dedicado a otra cosa seguro. Y era por el tubo de oxígeno, le digo, agua. O sea, fue como un... No me salía la voz, era como... Y me dijo, no te puedo dar agua, ¿sabes? Y yo, por dentro, pero hermana, dame un suero, no sé, me lo tomo entero, o sea, hace agua con sal, no puedo más. Y me dice, solo te puedo dar una gasa con agua. Y ahí me acordé de Rosita, que cuando tenía 5 años me había dicho, te voy a enseñar un secreto. Siempre que tengas sed, y esto también se los cuento a ustedes, para que cuando se despierten de una operación, no pueden pedir agua por un tema de la anestesia y demás. Siempre pidan una gasa con agua y se las van a dar como sea. Bueno, ya si no es muy extremo, pero yo desde ahí aprendí y de ahí en más todas las veces que me operaron después siempre pedí y la enfermera te mira como, qué crack, ¿de dónde sacó esta? Bueno, y ahí la enfermera me dijo, te voy a mojar los labios y yo, pero hermana, estoy muriendo de sed. Y le dije, mojale un poco más, porfa, y yo me puse la gasa en la boca y creo que le escurrí, o sea... Ya no había nada y me decía, ya te la saco. Y le digo, no, yo le hacía así, no con la cara porque no podía más. O sea, hasta el último mililitro le saqué a esa pobre gasa. Le asenté con los ojos y me dijo, perdón, es porque en estas horas no podés retener nada de líquido. Y le dije, me duele la pierna, ¿qué tengo? Y me dijo, ahora ya vienen los médicos y van a hablar con vos. No me podían decir qué tenía en la pierna porque no estaba tan consciente. En ese momento estaba que... No entendía bien dónde estaba, sabía que me habían operado, sabía que ya estaba despierto, sabía que estaba con vida, pero mi cerebro estaba, imagínense, remil dopado y sedado. Yo quería ver a mi familia. Hubo una pequeña visita que no recuerdo, fue muy corta, fue como que bueno, hicieron que entre mi viejo ahí para que me vean que estaba ahí con vida. Yo estaba completamente sedado, muy pasado. Era una sensación indescriptible, el cuerpo me pesaba kilos
kilos y kilos y kilos y era como que se hundía en la camilla. Bueno, yo podía verlo a mis viejos, de a uno fueron entrando y la emoción al verme que estaba ahí era increíble, solo podía mover la boca y los ojos, el cuerpo me pesaba mucho. Esa noche me acuerdo que dormí mucho y al otro día como que se venían una cantidad de explicaciones que necesitaban que yo esté bastante consciente para que me las digan. Esa mañana me desperté y en eso viene mi médico que es Tibaldi y mi papá. Básicamente enfrente mío mis dos padres. Y me dice, bueno, mirá, así, o sea, hola Nahuel, ¿cómo está? Me alegro que esté bien, o sea, toda esa parte la obviamos. Pero me dice, mirá, hubo un error en la operación al sacar la bomba extracorpórea, que es la bomba que bombea sangre afuera de mi cuerpo, valga la redundancia, mientras me están operando. Después googleenla, es una máquina, parece una máquina en el tiempo, y te entra la sangre y vuelve a salir a la máquina y entra oxigenada al cuerpo. Pero esa bomba hay una cierta cantidad de horas que se puede utilizar, hay toda una parte técnica. En la primera operación se me fue agua al cerebro gracias a esa máquina por la cantidad de horas que la usé. Bueno, en fin, acá parece que no sé si hubo una manguera o no se sabe bien qué pasó. Imagínense lo que era, le dije que el cardiológico era una revolución, mi operación era una revolución, fue todo de urgencia. Bueno, hubo un error ahí en el medio, al parecer cuando la sacan ya había terminado la operación y se filtra agua dentro de la pierna. Y lo primero que se me viene a la cabeza fue, no voy a poder caminar nunca más. Y me dice, sí vas a poder, tranqui, pero tenemos que ver la forma de cómo sacar el agua de ahí. En ese momento empecé a pensar que todo lo que me estaba pasando no era como yo esperaba. Claro, yo la única experiencia que tuve así o parecida era la operación de los 5 años y yo salí caminando de la clínica. Ahora ya había algo distinto. Yo como que todo el tiempo tenía en mi mente que todo era igual a los 5 años. Mi mamá me contó que una vez antes de la operación de los 10, o sea días antes cuando ya se dice che, lo tienen que operar, me preguntaron si yo quería una sesión con una psicóloga o apoyo psiquiátrico o algo de eso. Y yo, dicen que les respondí lo más sensato del mundo, le dije, no mamá, yo ya sé lo que me van a hacer. Dice que tanto el psicólogo como la psiquiatra dijeron que yo no necesitaba apoyo y que no podían creer lo que había respondido. Aquí también entiendo por qué yo todo lo tomaba con tanta calma por momentos y yo todo lo relacionaba con la única experiencia parecida que había tenido, o sea, era como ya saber qué puede llegar a pasar, pero nada iba a ser igual. Medio que yo estaba sedado y me frustré un poco, pero siguiente a eso, como si la noticia hubiese sido muy tranqui, me dicen, bueno, desde hoy vas a estar anticoagulado. Muy bien, yo sabía que esa palabra de algún lado la había escuchado porque después de la operación de los 5 años estuve anticoagulado 6 meses por precaución. Mis controles los hacía una vez por mes en Salta, entonces yo dije, no, de nuevo me tengo que sacar sangre en Salta. Bueno, ya a esa altura ya hacían el análisis de anticoagulación en Jujuy, así que eso no iba a ser un problema. Y le dije, ¿y eso qué significa? Porque como que sabía de la palabra, pero tenía esa relación nada más. Y me dicen, significa que vas a tener la sangre más líquida que cualquier otra persona para que no se vaya a formar ningún coágulo alrededor de la válvula y tu corazón también va a trabajar más liviano. Porque ayer cuando abrimos el corazón, la válvula estaba toda tapada y fue una de las causas que tuvimos que abrir el corazón por no estar anticoagulado. Entre otras cosas, el tamaño del corazón, el tamaño de la válvula y bueno. Y tranqui, con total naturalidad en ese momento me dicen, mira, esta es la válvula. Como si me sacase un conejo de la galera así, tranquilo. Y pará, flaco, o sea, te pregunté la hora nada más, digamos. No fue tan... O sea, fue... Pero le juro por Dios que fue con una... Bueno, y acá está la válvula, como si me estarían por mostrar, no sé, una botella de coca, ¿entendés? Cualquier cosa. Sacan una gasa que estaba dentro de una bolsa medio al vacío, la abren con un bisturí, sacan de adentro de la gasa, la abren en dos y había como una explosión de sangre así, puff, así como... Y una cosita redondita, como de metal, con dos banditas al medio. Yo para mí la válvula siempre era como una tapita de Gatorade. Esas naranjitas que vienen hace mucho tiempo que vos las hundías y hacían tic, tic, tic. Bueno, la válvula suena así todo el tiempo. Yo, o sea, si me pongo consciente, la puedo escuchar. Y a la noche sí, a veces la escucho inconscientemente cuando me estoy relajando. Pero si quisiera la podría escuchar todo el tiempo. Yo ya aprendí a convivir con eso. Obviamente que si me tapo los oídos, la escucho. La verdad que fue una escena que no quisiera tener en mi mente hoy, pero sirvió para entender el concepto de lo que me querían explicar. O sea, se entendió antes que saquen la válvula, pero bueno, era todo muy literal. Ahora venía una parte muy dura.
El desorden de sangre en el organismo postoperatorio era muy complicado. Desde que recibí sangre de otras personas, de los donantes, sangre que perdí, pequeños coágulos que pueden quedar en el cuerpo dando vueltas, etc. Me dicen, cuando eras chico tomabas anticoagulantes. Ahora por 6 días vas a recibir inyectables de heparina. Luego continuamos con anticoagulantes normales vía oral. Pero la heparina, Dios, algunas embarazadas seguramente si están escuchando esto y se tuvieron que inyectar eso, yo creo que una de las sensaciones más espantosas que pueden existir o que me pasó a mí, mirá que me hicieron muchas cosas y tuve muchas intervenciones, pero hay algo que odio o me quedó como esa sensación porque de grande también obviamente lo tuve que hacer y en algún momento si me tengo que operar de nuevo de cuando me saquen el marcapaso, si me lo tienen que sacar o no, me voy a tener que poner heparina. Es muy duro, o sea, es como que te inyectes miel o fuego, no sé, tengo amigos que han estado de testigo cuando yo me he inyectado eso, personas que estuvieron al lado mío mientras lo hacía y la verdad es... ¡Ay! Es un dolor que no se puede explicar. O sea, yo había visto que por suero podían poner inyectables. Y la pregunta fue al toque, o sea, fue un reflejo. Le digo, che, ¿no pueden poner por ahí? Me dice, no, es intramuscular y se aplica mayormente donde hay un poco de grasa. Bueno, perfecto. Me dicen que no me preocupe, que iba a tener ganas de escupir constantemente y que todo lo que escupa iba a gasas. O sea, me venían como ganas de escupir y escupía flema con sangre. Los médicos iban a observar todo eso, cómo eran mis escupidas, perdón lo escatológico, ¿no? Pero era así, era para medir cuánto derrame podría haber adentro, si había algún, no sé, lo que sea que haya en el organismo se podía representar por ahí y las extracciones de sangre. Esperen, ya vamos a llegar a esa parte. Necesito que entiendan todo esto, o sea, hasta acá ya absolutamente era todo una verga, pero eso no era todo. Iba a conocer lo que era el RIN o el INR, que es el Índice Internacional Normalizado, que para que entiendan, una persona normal que no está anticoagulada lo tiene en 1. Las personas anticoaguladas la tenemos más de 1. En mi caso yo la tengo que tener entre 2,5 y 3,5. Significa cuán líquida vos tenés la sangre. Este RIN podía variar en horas, podía hacer picos, podía tener bajos, había que tener absolutamente todo controlado, o sea, pero milimétrico, era absolutamente todo, pero muy milimétrico. ¿Qué le sumamos a eso? Que cada 6 horas me tenían que sacar sangre. Buenísimo, tremendo, esté despierto o dormido, cada 6 horas me sacaban sangre y cada 12 horas era la heparina. Ya me parecía todo muy difícil de procesar, de entender, y se venían 6 pinchazos por día para los próximos días. Al instante vinieron a sacarme sangre y se llevaron la primera muestra. Y al ratito venía la hora de la verdad, enfrentar a la heparina. Es una jeringa que viene individual con un capuchón, en ese momento de goma, y sacan aire hacia arriba hasta que sale la primera gota y entra en el brazo. Desde el momento en que entra, esa gota que estaba en la punta de la aguja ya te hace arder y sentís cómo se te empieza a adormecer el brazo. Sentía que me inyectaban fuego, era como... Cuidado, ¿qué es esta sensación? O sea, no podía creer lo que me estaba pasando. Ya había tenido algunas sensaciones con algunas anestesias, pero nunca algo... O sea, para mí es muy extremo. O sea, es como, mira, ahora se me pone la piel de gallina de volver a sentir eso. Yo empecé a llorar y ahí se me vinieron una banda de frustraciones. Dije, ¿por qué sentir 2 veces al día esto? Más 4 veces por día sacada de sangre. Dije, ¿qué poronga es todo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? No iba a haber una explicación y no va a haber nunca una explicación. Venía la primera curación, mi viejo al lado mío, se acerca, mira, medio impresionado y me dice... Una pinturita te han dejado. Está bien derechita, así, de arriba abajo, al menos está prolija. La verdad que un crack, o sea, más allá de la frialdad que tiene él, de che, está viendo el pecho de tu hijo abierto, me dijo eso, medio riéndose, sonrió él, digamos, y me dice, banca ahora que te ponen yodo y listo, un ratito nomás, así, todo muy jujeño. Y bueno, medio que me picaba todo, pero me sentí bien, como que sentía que respiraba la piel, porque yo tenía las gasas puestas, obviamente, con la cinta y demás, y como que eso hizo que respire la piel respira también de las cintas, bueno, en fin. No sé cómo decirlo, pero sentí que me limpió bastante eso, Yo me sentía muy sucio esos días, y creo que por eso hoy en día me baño tantas veces al día. Yo creo que tantos días sucio... me hicieron no querer sentirme así nunca más, ¿no? Y esto lo descubrí ahora, así, procesando todo esto del podcast, así que también me
me sirve para eso. Esa tarde hacen una reunión los médicos delante mío, era yo acostado y todos los médicos alrededor. Tenían que ver qué hacían con el agua en la pierna. Yo no quería ni que me toquen y hasta me llegué a enojar de por qué habían hecho eso. O sea, está todo bien, todos somos humanos, yo me enojé desde el lugar que me tocaba. Quizá era un enojo de antes, una frustración enorme que ya venía tratando de procesar lo que me habían dicho y de repente habían 6 médicos alrededor mío hablando de mí como si yo fuese una cosa o una ratita de laboratorio. O sea, era muy avasallante, no una palabra como, che, es como, ¿por qué están hablando? ¿Qué hacer con...? Era como yo me sentía una cosa, literal. En ese momento, de ver qué se dice, escucho, podemos conectar una cánula y sacar el agua por aquí, no sé qué, y yo, no hagan eso porque no va a salir bien, y ya me dijeron que me lo van a sacar con drenaje linfático. Yo había entendido que el drenaje linfático era re fácil. Primero unos masajes, vamos a decir entre comillas, abren la vejiga, mandan el líquido ahí, se orina, bueno, en criollo básicamente eso. Pero salta otro médico y dice, no, para mí no, porque hay una fibra que no sé qué, que pueden tocar, que se puede, es muy riesgoso, que justo está la... Bueno, así, todas cosas muy técnicas. Yo estaba ahí como diciendo, hermano, no quiero que me toquen más, no quiero hacer nada de lo que están diciendo. Así que, bueno, debatieron mientras venía uno y me decía, ¿te duele ahí? Me tocó, pero muy poquito, ¿eh? Y yo, ¡ah, sí! ¡No, la puta madre! Era como... O sea... Es como que yo tenía 2 piernas en una, para que se den una idea. Yo tenía súper hinchada la pierna y al mínimo roce te repercute en todo el cuerpo como si fuese un calambre, pero es como un nervio a ver que va hasta el hombro, ¿me entendés? O sea, desde la punta del pie hasta la punta del hombro. Acá finalmente deciden que la única forma de poder sacar el agua de ahí era con drenaje linfático. Y gracias a Dios no había que hacer más nada. Igual, sacar esa agua no iba a ser para nada fácil. Al contrario, iba a traer varias complicaciones. Me acuerdo que se van los médicos y yo estaba remil enojado. Le decía a mi papá que cómo se van a dejar una manguera conectada, que cómo no se fijan, que claro, imagínense, 10 años uno no entiende un montón de cosas. ¿Cómo me hizo darme cuenta mi papá de todo eso? Me dijo, bueno, no te puedes quejar, los médicos te han salvado la vida. O sea, yo entiendo que es muy recto, muy correcto y muy directo, ¿no? Esa es la palabra, creo que, y muy jujeño, siempre lo voy a decir. Me dice, es un error que podían tener. Imagínense también, obvio, la operación fue un quilombo. De urgencia, con un respaldo de alguien que no lo tenían. Barbero Marcial llamaba desde el aeropuerto para preguntar cómo estaba yo. Todo el mundo estaba alterado, había mucha posibilidad de error, lamentablemente. Y bueno, este fue uno que me costó bastante y ya van a saber todo lo que venía. El día 3 yo me empecé a odiar con todo el mundo. Ya tenía en mi colección 16 pinchazos. Tenía los 2 brazos morados, de donde sacaban sangre. Me empezaron a sacar de las manos porque ya las venas no daban más. A la altura del hombro donde iban las inyecciones tenía todos pupitos por las inyecciones y te hacen como unas durezas. Y también se hacen hematomas porque es la reacción del cuerpo. Yo ya no aguantaba a nadie. O sea, ya estaba de mal humor con todo el mundo. Y yo miren que... A los 5 años le puse una voluntad tremenda, pero ya es como que ese día empecé a generar ese odio interior y las frustraciones empezaban a aparecer en mí, digamos. O sea, yo ahí empecé a caer a cuenta de todo y concientizar todo mucho más, ¿no? Pero ya tenía experiencia negociando cosas, así que era cuestión de preguntar si todo eso se podía negociar. La cantidad de pinchazos, las dosis y todo eso... Ya tenía una buena experiencia negociando y viendo qué se podía hacer. Le pregunto a la enfermera y me dijeron que a la tarde venía el médico encargado de eso con quien podía hablar. Bueno, dije yo, perfecto. ¿Con quién tenía que negociar yo la anticoagulación, heparina y extracciones de sangre? Con mi amigo personal, el doctor del Val. Una persona a la cual vos la mirabas y te sonreía. ¿Saben qué pasión nos unía con él? El fútbol y las empanadas. Él era salteño, siempre me jodía con Juventud Antoniana y me decía que su abuelo o su papá, no me acuerdo, habían jugado ahí o habían sido uno de los primeros que habían fundado el club. Siempre me jodía con el lobo jujeño, con típicas chicanas provincianas. Él ya me conocía desde los 5 años y se acordaba bien de mí. Y muy en especial porque a los 7 años una vez me sacaron sangre de entre 6 personas, me agarraron desde los pies, los brazos, la cabeza y ese día creo que todo el cardiológico se enteró que me sacaron sangre. O sea, yo me armé un escándalo, estaba negado a que me saquen sangre, me tenían que medir la anticoagulación en ese momento para ver cómo estaba la sangre, cómo veníamos con eso.
Y yo no quería saber nada, ese día estaba recagado de odio. Y también uno de los que estaba ese día fue su hijo, Ramiro, que fue uno de los que me tuvo los pies, o los brazos, no me acuerdo. Y hasta el día de hoy es mi amicho. Como dice él, un cordobesazo, hincha de Belgrano, que ya les voy a hablar de Ramiro, que se mandó una tremenda como característica de él. Ya la van a saber. Ese día el doc entró, me sonrió y me dijo lo que me decía siempre desde el primer día que me conoció. ¡Hola, jujeñito, cotudo! Me dijo. Y le dice al enfermero, ¿vos sabés que todos los jujeños son cotudos? Y le digo... Y yo lo miraba y dice, ¿no ve el coto que tiene? Y me hace así como una seña como que tenía la pera larga. Yo nunca había escuchado eso de cotudo, que los jujeños son cotudos, digamos. Como que parece que una chicana vieja de los salteños y los jujeños. La verdad, un tipazo. Yo dije, bueno, este es mi día. ¿Está en su estado normal o está muy contento? Imagínense que este señor venía observando mis escupidas de sangre hace 4 días o 5 días o 6 días y decía qué hacer con las dosis de heparina y cómo seguía todo. Él entraba así a verme como si nada. O sea, es admirable lo que hacen los médicos y todos los días siempre voy a estar agradecido de todo lo que hacen y admirarlos. Le dije, doctor, me están doliendo mucho los brazos y según lo que pude hablar con las enfermeras, las venas se empiezan a hacer callos y me duele por los hematomas. Y me dice, bueno, podemos probar que te saquen de las manos, quizá ahí tenemos unas venas más disponibles, más gruesas, pero aguántame 2 días, me decía, yo me acuerdo clarito que con la tonada, aguántame 2 días que podemos regular el rin y ya va a estar estable, vos ponele voluntad. Le dije que me parecía una buena opción, o sea, no había forma de que no me saquen más sangre, pero al menos no me iban a doler los brazos. Y le dije que estuve pensando en la heparina, que me dolían mucho los 2 pinchazos y que si había alguna forma de que en vez de que sea la misma dosis, en vez de dividirla en 2, que la dividamos en una, para bancarme solo un pinchazo. Me dijo que en 2 días lo íbamos a poder hacer y que aguante más. Me dijo que se alegraba de verme bien y que siga haciendo las cosas bien, qué sé yo, que iba a ser fuerte y bueno, yo agradecido. En total fueron 10 los días que tuve bancando 6 pinchazos diarios. Y el último día me dejaron hacer una sola dosis de heparina, fue la última, fue como el premio. Luego, durante 8 días siguientes, las sacadas de sangre combinaban entre 1 a 2 por día. Estar anticoagulado iba a tener una buena. Hay unos cablecitos que van conectados al corazón que los ponen durante la operación y son cables muy finitos que te salen para afuera del cuerpo y son utilizados por si sucede algo grave en la operación o en los próximos días posteriores a la operación para poder hacer un electroshock conectando esos cables a la máquina. Claro, imagínense, vos tenés pecho abierto, todo abierto, qué sé yo, y necesitan darle un golpe al corazón, lo hacen a través de ahí. Esos cablecitos se sacan mayormente con un tirón. Yo me acordé que a Lucía, la chica que les conté que compartimos habitación en el primer capítulo, se lo sacaron, me acuerdo de un tirón y lloró muchísimo. A mí esa vez se lo sacan a ella y a mí me lo sacan al instante mientras ella lloraba. O sea, fue una escena muy dura esa. Yo no lo conté en el primer podcast porque ya era muy pesado. Pero a ella le sacan los cablecitos, se lo tironea, ella llora, me acuerdo que lloraba un montón y a mí me lo van a sacar y me lo traen una tijerita. Y me dice, bueno, a las personas que están anticoaguladas, o en tu caso, porque había sido un caso distinto, cambio de válvula, no sé qué, se les corta y se les hace, eso se hace piel después. Así que yo me acordaba que por estar anticoagulado me los iban a tener que cortar y no me los iban a tironear como esa vez. Así que ahí tiene algo positivo. El mejor día fue el sexto, que ya no estaba en terapia y me puedo bañar. Bueno, a lo que le decían bañarse, era higienizarse. Vino una enfermera con un fuentón, con jabón me acuerdo, y una esponja que era como no era una esponja, era un pedazo de goma espuma. Y me empezaban a pasar esa esponja con jabón y me iban lavando el cuerpo y las zonas que podía. Yo tenía muy presente que la operación anterior había podido ayudar a la enfermera la primera vez que me bañaron. Acá estaba muy tieso y eso ya me hacía sentir muy para el orto, como que me hacía sentir medio inoperante, digamos, o sea, como, che, qué baja, no puedo hacer esto, tampoco como la operación, yo todo el tiempo comparaba, pero sí sentirme limpio me hizo muy bien, o sea, era como que no me sentía enfermo. Bueno, ya que hablamos de todo lo que fue entender la anticoagulación, la heparina, las extracciones y todo lo que me iba a acompañar durante el resto de mi vida, vamos al tema corazón. Esa cirugía consistía en cambiar la válvula, o sea, eso es lo que se entendía. En el medio de la operación debatieron de ponerme un marcapasos y también cambiar la válvula. Pero era muy chico para tener marcapasos y todas las operaciones habían sido cada 5 años. Se calculaba que mi corazón iba a crecer más después de los 10 años, y sí, obvio que creció, y el médico le explicó a mis viejos que era mucho manoseo para mi cuerpo
poner un marcapaso a los 10 años, cambiar la válvula, pero también, imagínense salir de la operación con ese quilombo, o sea, operó el corazón, un marcapaso ahí adelante, ¡ay, durísimo! Pero tampoco querían ellos hacer un simple cambio de válvula mitral correspondiente a ese corazón y en 5 años, cuando el corazón crezca, tener que abrir de nuevo el corazón. Entonces, imagínense todo esto en el medio de la operación. Y llegan a la conclusión de poner una válvula más grande de la que yo necesitaba para que quizá me dure toda la vida y que con la ayuda de un marcapaso no necesite ese cambio. Que termina pasando eso, o sea, ya más o menos lo van entendiendo. A mí a los 16 me ponen marcapaso, les spoileo un poco, pero para que entiendan el concepto. Entonces tuvieron una idea de ponerme una válvula más grande de la que mi corazón necesitaba en ese momento. Y eso hizo a que hasta el día de hoy no tengan que haberme abierto el corazón de nuevo. Pero casi que una vez me lo abren y ya les voy a contar por qué no lo hicieron. Cada médico es un artesano y ata todo con alambre y va probando. Esa frase me dijeron este año en un control y realmente Barbero Marcial en la primera operación abrió mi corazón, probó una forma de dejarlo, lo ató de nuevo, no había pulso, lo abrió de nuevo, improvisó otra cosa, lo cerró, no había pulso. Y así otra vez, en la tercera, probaron y era el cambio de válvula mitral y así anduvo. Y bueno, como cada médico es artesano, ese día pusieron una válvula más grande y deducieron que en unos años iba a necesitar marcapaso. Eso se hizo realidad. La verdad que empecé a estar muy estable esos días, solo hubo una complicación y tuve una flebitis en la herida de la pierna, que es como que se te pone como fiebre, colorado, rosado la piel y se te llena de pus. Al lado de la ingle a la derecha que hay en la cicatriz donde estaba conectada la bomba extracorpórea. Es por donde entra y bueno, ahí yo tengo una cicatriz grande que se me había fiebrado muy feo toda la zona porque había mucha presión en la piel por el agua, no dejaba que eso cicatrice, entonces estaba todo el tiempo presionando hacia arriba como que los puntos no podían volver a su lugar, hacia abajo, estaban como un globo, imagínense, hacia arriba. Y eso hacía que no cicatrice bien, estaba muy tensa la piel y se me hizo una infección. Así que bueno, había algo más para curar y bajar con antibióticos. Yo le seguía poniendo el pecho a las balas y ya no quería saber nada con seguir adentro del sanatorio, pero bueno, sabía que me tenía que curar básicamente casi todo lo que se pueda antes de irme a mi casa. Entonces, lo único que pensaba era, bueno, curemos con esto y ya en algún momento voy a volver a caminar. También era algo que me molestaba todos los días en el inconsciente, o el che, necesito caminar. Me acuerdo que era lunes y me dolía mucho el pie, estaba todo hinchado y no se podía hacer nada todavía con el drenaje linfático. Pero imagínense, yo ya tenía hace 12 días la pierna hinchada, estaba muy duro. Me dice mi tía que me estaba cuidando ese día que si quería me podía hacer masaje en los pies. Y me acuerdo que me hizo en el pie derecho, a pesar de que me dolía un poco. Le dije, quiero caminar y no puedo más de estar acostado, o por lo menos me quería parar. Y me dice, bueno, llamemos a la enfermera y le preguntemos. Yo creo que me había parado en algún momento, pero no en los dos pies, solo con el pie izquierdo para pasarme de la camilla a la silla de ruedas, para una radiografía, me acuerdo. Me dice la enfermera que sí, que los médicos ya habían pedido que vea si me podía parar, para ver cómo, viste, va moviendo el líquido, eso también ayuda para los drenajes linfáticos, etcétera, etcétera. Era muy imposible porque yo apoyaba el pie y me dolía un montón, pero un montón, o sea, me repercutía en todo el cuerpo hacia arriba. Ese día dije, bueno, me hicieron masaje en los pies y dije, bueno, vamos, de a poco. Respiré hondo y fue 1, 2, 3. Y me paré y se me nubló todo. Y dije, respira, baja un poco la sangre del mate y pasa. Y así fue toda alegría. Estaban esperando que me desmaye, ¿no, hijo de puta? Yo cuando lo dije también pensé que me iba a desmayar, pero no me desmayé. El sol tiene que salir en algún momento. Me pude parar y mi tía se pone a llorar. Y yo también me emocioné y me ilusioné de que me faltaba menos para irme a mi casa, que iba a poder caminar. Pero no, faltaba mucho para poder caminar. Eso me levantó mucho el ánimo y a las 4 de la tarde me vienen a buscar para unas radiografías. Me llevan en silla de ruedas y atentos a esta parte. De repente vamos por unos pasillos, se me hacían familiares de algún lado. Yo los miraba y miraba para todo. Y el camillero ya me conocía y me mira y me dice, ¿qué mirás tanto? ¿Qué mirás tanto? No sé qué, me tira así como un re cordobés. Y le digo, che, ¿ya anduvimos por estos lados algunos días? Y me dice, no. Por acá no te traje porque estos son los atajos secretos del cardiológico. Me tira como hinchando las bolas. Y ahí dije, como que se me vino el sueño que había tenido en la cabeza del viaje astral.
y que la persona que me hablaba me dijo, agarremos por estos atajos y llegamos más rápido. Y de repente vi las puertas de donde salieron los médicos aquel día y dije, sí, si vas por ahí va a los quirófanos. Y le digo, che, por ahí va a los quirófanos, ¿no? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Y le digo, no, ni idea, se me hacen familiares, esa puerta es muy igual a la del quirófano. Y me dice, sí, son muy parecidas. Y bueno, claramente ahora volví a estar donde mi alma había estado aquel día. Estuve ahí, estaba el bidón de agua y el lugar donde estaba mi prima, que en ese momento creo que era mi prima la que estaba acostada durmiendo. Estaban las ventanas, el pasillo donde había estado. Fue increíble, o sea, ver eso, yo como que me reasombré y medio que me quise levantar de la silla y me di vuelta y el tipo me decía, bueno, pará, tanto va, mirá. Volví a la cama y tipo 7:30 de la noche, más o menos, 7:30 de la tarde, venían las que cocinaban y me preguntaban qué quería comer yo al otro día para prepararme de menú. Había siempre 4 opciones. Yo ya me había parado, dije, listo, voy al kinesiólogo 2 días, en 2 semanas estoy jugando al tenis de nuevo. Y les digo que no quería comer nada de lo que ya me ofrecía, como que yo ya quería comer unos ravioles de mi vieja. Y el médico santiagueño, mi amigo, el jefe, me había dicho que cerca de cuando te están por dar el alta, puedo tener un día libre de comida. Y me dijo que podía pedir mi comida favorita. Y le dije, ¿puedo pedir mi comida libre? Y me dicen, si el médico me da el ok, sí, decime qué te gustaría. Y yo solo quería un lomito jujeño, pero lo deseaba con el alma. Así que le dije, quiero un lomito. Y me mira la que cocinaba y me dice, ¿con jamón y queso? Y le digo... y yo pensé que me estaba hablando en serio. Y le dije, sí, con lechuga y tomate también. Y todos empezaron a caer de risa. Y me dice, bueno, decime que si no me llegan a habilitar la comida libre, ¿cuáles de estos te gustan? Y bueno, era un pollo hervido con puré, sin sal, sin gusto a nada, como la comida de sanatorio. Pero le ponían mucha voluntad a las chicas, obvio. Era dentro de todo rico. Pero esa noche me fui a dormir muy contento sabiendo de que sí o sí me iban a habilitar y si no lo iba a convencer al jefe cuando lo vea a la mañana y decirle, che hermano, más vale que me dejé la comida libre porque rompo algo acá. Al otro día me desperté y ya tenía un semblante distinto, a pesar de que me dolía todo, los médicos ya me habían dicho que si seguía avanzando así, ya seguro me podía dar el alta en unos días. Solo se hablaba de en unos días, no se hablaba de cuántos días. Esa mañana tipo 11 los médicos venían de a 10 residentes, siempre estaba el jefe, que yo lo veía, y todos me miraban y anotaban, ¿no? Todo mi caso, cómo lo iban siguiendo, y iban aprendiendo un montón conmigo, era siempre literalmente una ratita de laboratorio. Hablaba el jefe y pasa el parte médico al verdadero jefe de los médicos, pues yo le decía jefe al que era mi amigo jefe, porque él era el que hablaba siempre. Y dice, bueno, Nahuel ya por suerte recibió su última dosis de... Y hace una pausa y yo le digo, sí, de parina. Y me mira y dice, sí, de parina, muy bien. Y dice, ahora va a estar con Sintrón de... Y hace una pausa y yo, de 1 miligramo. Pero voy a tomar 2 miligramos por día. Y me mira como, bueno, muy bien, todos se reían, pero era como, bueno, ya está pesado. Bueno, de ahí viene la locución, ¿no? Interrumpir siempre al que está hablando. Bueno, yo ahí como, bueno, ya está pesado, pero yo todas las partes médicas las escuchaba con mucha atención. Y ese día al finalizar le dije, ¿me pueden dar el alta el viernes? Y todos se cagaron de risa y me dicen, no sé si el viernes, pero quizá el lunes que viene, si todo está ok, lo podemos hacer. Yo por mi adentro dije, ni en pedo me quedo hasta el lunes, el viernes me voy de este lugar, quiero mi casa, quiero mi espacio, quiero volver a caminar, quiero bañarme. No sé, yo ya no aguantaba más, era una desesperación, pero bueno, había que esperar un poco, había que tener muchos recaudos, no era tan sencillo, no me operé de un corte en el dedo. Yo sabía que cada vez se deshinchaba más la pierna, pero yo sabía que recién me iba a caminar en Jujuy, cuando haga la rehabilitación, ya lo tenía bien en cuenta. Ese día me trajeron el lomito y creo que fue como comer un manjar de los dioses. Era el mejor lomito que había probado en mi vida. Obviamente era chico y todo muy sano, sin mayonesa, un bife muy magro, queso mozzarella, bien derretido. Yo le había pedido que por favor tuesten el pan, lo hicieron, tenía tomate, lechuga. Me contaron la señora que trajeron el pan, lo habían pedido al restaurante del cardiológico porque ese pan para lomito no había en lo que tienen ellas en el... Claro, nadie va a pedir un lomito, pero al nene de 10 años se lo hicieron. Y desde el restaurante le habían dado 2 pan francés grandes. No, era tremendo, era hermoso, fue un mimo al alma, les juro por Dios. Y la verdad que fue un día felicitado, estaba exquisito, era como... Quizá hoy lo pruebo y me parece horrible, ¿entienden? Pero eso, ese lomito, esa felicidad de comer comida y no sentirme enfermo, porque todo eso te bajonea, ¿entendés? Esa gelatina no la querés ver más, las vainillas de mierda no la querés ver más, o sea, y que me traigan comida, vos te sentís
te sentí distinto. El lomito me había alegrado todo. Donde yo estaba eran como habitaciones de hotel y daban a un pasillo largo. Y las habitaciones estaban muy pegadas una a la otra. Yo ya me podía levantar, me habían dicho que me mueva bastante para no estar muy postrado en la cama. Muchas veces me pasaban en la silla de ruedas cuando venían las visitas, para estar tranquilo, para que la sangre se maneje de otros lados y demás, la circulación. Y el señor de la habitación de al lado ya era mi amigo. A veces nos sentábamos en la puerta de la habitación a charlar en los momentos de visita. Éramos como dos viejas sacando cuero, pero nos hicimos muy amigos. Y también estaban mis padres, su esposa y participando en las charlas, qué sé yo. Siempre nos dejaban charlar, ahí nos faltaba el mate básicamente. Él había tenido una operación muy tranqui, no me acuerdo qué era, pero a él le daban el alta al otro día y yo veía la felicidad de él, lo veía y decía qué lindo que ya se va de su casa, ya se va a su casa y yo me voy a ir el viernes, sí o sí me voy de este lugar. Y de repente me dice, bueno Nahuel, esta es nuestra última charla juntos en el pasillo, te voy a regalar un patito de peluche que me regalaron mis hijas hace 3 días. Y me dio suerte para que me den el alta al 4.º día, me dice. Y yo me pongo a pensar y empiezo a hacer números. Me dice, yo te lo doy a vos para que te des suerte y te den el alta. Y yo dije, no puede ser. A él se lo dieron hace 3 días y mañana se va. Si hoy es lunes, me voy el viernes. O sea, ahí fue como que me cerraban todos los números. Y ahí fue todo muy emotivo. La esposa del señor ya como que muy amigo de mis viejos. Medio lloraron ahí un poco. Que esté bien, que suerte, que éxito, que bueno, que Jujuy, que ya hay que conocer Jujuy, la típica. Yo me aferré al patito en la mano. Así entramos a la habitación y le digo, mamá, ¿me lleva a conocer el santuario? Y mi mamá me mira porque yo no había ido nunca al santuario. Antes de entrar a la sala de ahí de internación, había un santuario. Mi mamá me contaba que ella le rezaba todos los días a la Virgen, que se llama Virgen de Schoestad, si no la pronuncio mal. Y dicen que es muy milagrosa. Y ella le rezaba todo. En mi operación había estado ahí. En muchas ocasiones había ido básicamente a llorar y pedirle y agradecerle a la Virgen. Y mi mamá siempre me habla de la Virgen y yo, quise ir a conocerla cuando ya me sentí bien. Hoy la tengo en mi mesa de luz y es una estampita que había ahí y me la traje, ya fue. O sea, yo el día que me fui, la agarré a la estampita y me la traje. Yo le regalé un rosario y le dije que por favor me quería ir el viernes, que no aguantaba más estar ahí, que me habían regalado el patito que daba suerte y que con el patito y ella era un buen combo para hacer fuerza. Y le agradecí por todo lo que hizo en mi operación, por todo lo que le había pedido mi vieja y me fui contento, convencido de que el viernes me iba. Yo creo que ahí tuve algo de niño, sentir que el patito era poderoso, que tenía poderes. O sea, ahí yo veo, porque ahora ya vamos a llegar a una parte en la cual leo las cartas de mis compañeritos y yo me sentía adulto leyendo las cartas, pero ahí tuve un poco de... O sea, fíjense cuando yo tenía felicidad, cuando me pude sentir niño, cuando fui niño por un ratito, aunque sea con un patito que tenía poderes. Ese día fue muy largo, pero fue increíble y me inspiraba a que cada día faltaba menos. Al día siguiente yo ya estaba más tranquilo, viene el médico que me operó con Tibaldi, el doctor de Rossi, y me dijeron que estaban muy contentos, que yo esté evolucionando y que todo seguía así, ya me iban a dar el alta en los próximos días. Yo le dije, sí, el viernes me voy. Y me dice Tibaldi, ¿y quién te dijo a vos que te va el viernes? Y le digo, no sé, pero yo estoy seguro de que me voy el viernes. Medio que se rieron ahí. Y bueno, el médico de Rossi estaba con mucha culpa por lo de la bomba extracorpórea. O sea, yo me enojé mucho y hubo un día que a él entró y yo como que me enojé, no quería hablarle o... Medio que fue heavy esa parte. Bueno, obviamente le entendió, era un niño. Y él viene y me pidió perdón. Y yo le dije que estaba todo bien, que gracias a él por salvarme la vida. O sea, entienden que él... Fue una presión muy grande para él. Él el día que vino, su familia no durmió en toda la noche. Porque encima a mí me operaron desde las 7 de la tarde hasta 11 horas después. Su familia no durmió esa noche, se quedó toda la noche rezando. Él tenía una presión increíble, o sea, estaba todo en sus manos, ¿entienden? Y ahí yo, ya más consciente, ya más contento, yo le dije, no, gracias a vos por salvarme la vida. Él se emocionó y me dijo que entendía y que no quería dejar de decirme que las disculpas, pero que no había dependido de él y que él había hecho todo lo posible. Bueno, se entendió todo. Y me dice, ¿te gusta el básquet? Y yo le dije, sí, qué sé yo, me gusta más el tenis. Me dijo, bueno, mira, yo soy amigo de un jugador de Atenas que te puede venir a visitar, ¿te gustaría? Y le dije, sí. Así que ahí todo saldado con mi amigo. Y al otro día, ¿quién vino? El Pichi Campana.
ídolo de Atenas, ex selección nacional. El tipo jugó con Jordan, ¿entienden? O sea, me estaba yendo a visitar a mí. De repente veo que entra alguien y me dice: hola campeón, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y yo digo, qué alto que era. Como, yo me imaginaba, no sé, Space Jam, no sé si en ese tiempo habrá, pero me imaginaba como que era un superhéroe el que me venía a visitar, ¿entendés? Yo no sabía realmente quién era, le soy sincero, pero sí sabía que existía el equipo Atenas. O sea, yo algo de idea tenía, pero bueno, no tenía el Pichi, un ídolo, o sea, un ídolo en Atenas, un grande, un referente del básquet. Pero yo sentía que me había ido a visitar Superman, y mi papá, deportista nato, obvio que sabía quién era el Pichi y ya hablaban el mismo idioma. O sea, ellos se saludaron y fue cuando le dio la mano, sabía que mi papá era profe de tenis, sabía todo un poco de historia, se quedaron charlando. Y que venga un deportista me reinspiró y me dice: ¿te gusta el tenis a vos, no? Y le digo: sí, yo siempre quise ser profesional. Y me dice: bueno, no sé si profesional, pero capaz para divertirte estaría bueno, ¿no? Como diciendo: bueno, hermano, vos no creo que puedas ser profesional, pero te va a poder divertir. Y le dije: sí, y me dice que lo haga recreativo. Y ahí fue como: sí, siempre me divierto, qué sé yo. Se quedó hablando con mi viejo, le contaron un poco todo de mi caso y de repente agarra y saca una muñequera que tenía el número 5 y decía Pichi del otro lado. Y yo, no, es algo original de un jugador de básquet. Y le digo: ¿esta la usaste vos? Y me dice: no, esta está nueva. Dice: te saco una de la colección, no sé qué. Él estaba jugando en Atenas. Tenía 37, 38 años ya el Pichi. Le quedaban 2, 3 años en Atenas y ya se retiraba también. Y yo le agradecí y le dije: gracias Pichi por haber venido, un gusto conocerte. Me acuerdo que le di fuerte la mano, como me la había dado mi papá antes de entrar al cardiológico. Fue como esa fuerza. Y le dije que iba a guardar esa muñequera conmigo toda la vida y lo cumplí. Hasta el día de hoy la tengo a la muñequera. Y bueno, nada, hermoso gesto. Ahora también entiendo un poco que las pequeñas cosas cómo te pueden cambiar absolutamente tu día. Lo importante que puede ser tu comida favorita, un regalo de un peluche que vos sientas que tiene poderes mágicos, la visita de un deportista o alguien que es muy querido para la gente, que venga con una energía diferente, porque yo no les puedo explicar la energía con la que vino ese tipo a verme a mí. O sea, me acuerdo que fue algo muy mágico. Sentirme limpio era hermoso porque no me hacía sentir enfermo, y oler perfume era impresionante. Todas esas cosas que van pasando eran muy increíbles. Hoy entiendo por qué soy tan fan de usar perfume, ¿no? O sea, aunque sean tan caros, o bañarme 2 veces al día. Pero ahí te das cuenta que en la vida salir de la rutina o lo cotidiano es bueno. Muchas veces te puede hacer sentir mejor. Todo fue cada vez mejor y yo le ponía toda la presión a todos los que me venían a ver, a todos los médicos. La enfermera decía: sí, me voy el viernes. Yo ya le tiraba data como para que se filtre ahí entre ellos, y que yo me iba el viernes. Y el jueves a la tarde, último parte médico, y vienen los médicos y les digo: y me voy mañana. Y me dicen: vamos a ver, si te portas bien, sí. Yo estaba esperando que a las 7 salía el último resultado del análisis de sangre y el estudio que habilitaba irme con mucha fuerza y voluntad el viernes, porque fue medio un caprichito que me cumplieron. Los médicos querían que esté hasta el lunes, pero le avisan a mi vieja que si todo salía muy bien me podía ir el viernes. Mi vieja, obvio, no me dijo nada para no ilusionarme, pero yo le pedí a la Virgen y al Patito que me saquen ese día. 7 de la tarde, ese día viene el médico y me dice: bueno, Nahuel, vamos a darte con el gusto, los análisis y todo salió bien, sé que tenés muchas ganas de irte y bueno, mañana a las 11 ya te podés ir si seguís igual de estable que ahora. Yo quería salir corriendo y saltar, pero sabía que no podía y necesitaba matar el tiempo con algo. Ya con mi papá habíamos jugado absolutamente a todos los juegos que había, ya había inventado juegos. Yo solo quería irme a dormir ya y despertarme el otro día, pero todavía me quedaba la cena y venía en un rato recién. Me dice: mamá, ¿por qué no lees las cartas que te mandaron los chicos? Y bueno, les cuento, mis compañeros del colegio me habían escrito cartas y me las mandaron por correo. Dije: sí, tengo que ver eso. Las había visto, pero así rápido porque había estado con muchas cosas, controles, y no había podido centrarme. Las cartas de mis compañeros eran como: hola Nau, ¿cómo estás? Acá estamos bien, te extrañamos y esperamos que te estés curando bien allá. O sea, ellos debe ser que se imaginaban que me estaban curando con un agua oxigenada y me estaban poniendo un algodón, como cuando ellos se cayeron y se lastimaron las rodillas. Después me ponían: ¿te duele algo? Bueno, hoy fuimos al recreo y la Coti se tropezó con una botella. O sea, te contaban anécdotas del día. Hoy fui al kiosco y se me colaron en la fila.
Hoy tuvimos plástico y Felipe tiró brillantinas por la ventana. Eran todas cosas que hacían y hacíamos en el aula, o todas cosas que pensaría un niño. Yo hasta el día de hoy las tengo a las cartas y cuando las leo no puedo creer que yo por mis adentro les quería hacer entender todo lo que me había pasado en esos días y no iba a haber ni media forma. O sea, hoy quizá cuando lo escuchen después de 23 años lo puedan entender, pero analizando un poco es lo que un niño realmente debería tener como preocupación a esa edad. Reírse de que un compañero tiró brillantina por la ventana, o sea, es increíble. Me fui a dormir pensando en ellos y en que para mí era raro lo que me contaba. Yo era como... No, qué terribles que son las cosas que hacen, como si yo fuese un papá, un adulto, ¿entendés? A leer su inocencia, yo ya veía esa inocencia, yo ya veía una diferencia de ellos hacia todo lo que yo ya había vivido. Yo había estado negociando heparina y ver cómo sacamos el agua de mi pierna infiltrada y pinchazo mientras ellos estaban tropezándose en el recreo. Llegaba el santo día. El viernes. Me desperté como un rey. Me quería bañar, salir limpio de esa puerta. Sabía que no iba a ser caminando, pero al menos salir era una gran meta. Yo sabía que a las 11, cual checkout de un hotel, me tomaba el palo. Me bañaron, pum, ropita limpia, vinieron los médicos a darme 850.000 indicaciones, todo era emoción y no se podía creer que medianamente al menos lo del corazón estaba bien. Lo de la pierna pasaba a segundo plano. Me acuerdo clarito el momento de cuando a las 10 me sacan el suero. Esa sensación de libertad que quizá es la misma que debe sentir alguien cuando le sacan las esposas. O sea, yo me sentía preso del suero, ¿entienden? Es una sensación increíble cuando yo me acuerdo clarito el brazo, tengo la marca y todo. Sale la aguja y cuando sale fue como... Sí, boludo, soy libre de toda esta mierda, boludo. A las 10:30 vinieron los médicos y me acuerdo que entró el jefe, el santiagueño, y me dijo, Chango, se te dio nomás. Era como que venían a saludarme todos los médicos. Y dice, bueno, te queríamos tener hasta el lunes, todo lo que yo ya sabía, pero pusiste mucha presión, espero que te vaya bien, te vamos del alta. Bueno, ahí se despidió, nos dimos un abrazo, yo lo quería mucho y bueno, se fue muy contento y emocionado. Después vino Tibaldi, me dijo, bueno, loco, a portarse bien y recuperarse, que no fue nada fácil, ¿no? Y le dije como siempre, doctor, muchas gracias, no se preocupe. Me sonrió y me dio una indicación a mis viejos. La verdad que esa complicidad o ese entendimiento de un tipo tan serio como Tibaldi era increíble. Realmente alguien muy involucrado en mi caso. Cuando me operaron al año, él se pasó las 24 horas del día al lado mío. Solo volvía a su casa a bañarse y cambiarse, porque hice un edema cerebral. Mi viejo recuerda que una vez él entró a verme a la habitación y cuando salió dijo, yo no sé por qué no estudié otra cosa y para qué soy cardiólogo. O sea, imagínense el tipo de lo involucrado que estaba conmigo y bueno, ahí está la parte humana que a veces no se puede dividir. Es lo que le pasaba a Rosita y lo que le pasaba a muchos camilleros el día de mi operación y hasta el día de hoy a médicos cuando me ven. Yo, aunque hace 5 años no me atiendo con él, desde que me mudé a Buenos Aires, siempre voy a estar agradecido de cómo fue él conmigo siempre. Desde el día 0 que me conoció. Mi cabeza solo pensaba en irme, me pusieron arriba de la silla de ruedas y yo veía cómo estaban las habitaciones de cada uno. Era como un pasillo de un hotel, como les dije, pero realmente se podía sentir ese dolor, esa tristeza y esa lucha en cada persona que vas pasando. Se veían los pies de la persona y veía de repente un yeso, de repente alguien que le estaban teniendo los pies, una persona llorando, todas esas imágenes las tengo guardadas. Yo salí con mi patito en la mano y miraba el brazo sin suero y era toda alegría. O sea, yo saludé a lo que podía mientras me iba, médico, enfermero que iban pasando. Estaba a 20 metros de ya salir a la parte de la clínica para llegar hasta después más adelante a la puerta. Y le digo, mamá, déjame ya saludar a la Virgen. Fui a la Virgencita, le agradecí por darme el alta, que eso había sido solo de ella. Y bueno, ahí pude pasar la primera barrera hasta llegar a la parte de la playa. Y el playero me dice, loco, me saludaste hace unos días y no saliste más. Y yo, sí, pasa que me tuvieron que operar. Le digo, bueno, no sé qué. Mi viejo ya le habían contado todo claramente. Imagínense todos los días yendo a mi viejo. El señor ese era lo más. Subí al auto y nos íbamos a lo de mi abuela, donde me esperaban unas buenas milanesas con papas fritas. Tocamos la puerta. Me abrieron y mi abuela se puso a llorar al instante. Yo me acuerdo que ella, mientras comíamos, me miraba y no podía creer. O sea, era como que
lloraba y yo le decía, no lloré, Maruca, no lloré. Y le decía, yo estoy acá de nuevo, y ella me decía, no puedo creer, no hay explicación. No hay explicación. Y sí, es al día de hoy que no le encuentro explicación. Ni a eso que había pasado, ni al año que se me venía. En el próximo episodio te cuento lo que fue volver a caminar, cuánto tiempo estuve sin caminar y cuánto tiempo pude volver a estar bien conmigo mismo para que la vida me vuelva a golpear al poquito tiempo que ya me había golpeado. En 6 años venía el marcapasos. Ese fue otro golpe, pero fue una gran ayuda. De repente iba a tener 2 corazones.